Bueno, ahora que se instaló el tema del regreso del público visitante a la cancha, me quiero meter en ese tema porque me gusta, me apasiona, lo conozco. Paré casi 15 años en la barra Independiente y viajé durante 10 años por todo el país y el exterior acompañando a mi equipo, así que es un tema que conozco mucho de cerca y por eso soy contundente. Que vuelvan los hinchas visitantes a la cancha es sinónimo de muerte, así de clarito, lo tenemos que saber. Y el que quiere que vuelvan los hinchas visitantes se termina convirtiendo en un asesino. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente es una crónica de una muerte anunciada esto, porque pasó, porque va a seguir pasando y porque no se hizo nada por evitarlo. A ver, quiero ser contundente y clarito en esto. De la única manera que apoyo el regreso de los hinchas visitantes al estadio es si ante el primer muerto va en cana Milei, va en cana Chiquitapia, va en cana Patricia Bullrich o quien se haga cargo de esto, para lo que no están preparados de ninguna manera, porque no hicieron nada desde que en 2013 sacaron al hincha visitante de la cancha. En estos últimos 12 años no se hizo absolutamente nada para que esto cambie. Y así como en aquel momento, el día que se decidió sacar a los hinchas visitantes, yo no estaba de acuerdo porque sabía que no iban a hacer nada, ahora no estoy de acuerdo en que regresen justamente porque no hicieron nada por evitarlo. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, cuando en aquel partido en Estudiantes Lanús la policía mató a Jerez, un hincha de Lanús, en medio de un enfrentamiento, que tal vez lo originó la policía como pasaba por entonces, que tal vez lo originaron los hinchas de Lanús por querer ingresar de manera incorrecta al estadio, pero que se les fue de las manos y se le desmadró a la policía como tanto pasaba en aquel momento cuando peleaban por vender los operativos y a veces generaban la violencia a los mismos policías que estaban en la cancha y a veces respondían ante un ataque de los hinchas también o de los barras que iban. Ese día cuando se suspendió el fútbol y dijeron esto así no puede seguir porque es una lotería los muertos que hay cada fin de semana o las situaciones de violencia en diferentes estadios, claro, era una lotería como va a ser una lotería ahora. ¿Y por qué digo esto? Porque se suspendió el fútbol y es más, fíjense lo que les voy a contar. Nunca se llegó a esclarecer ese caso, todavía no sabemos por qué o quién fue el policía responsable de matar a Jerez y si cumple una condena o no en caso de corresponder. Y digo esto porque por entonces, y va a volver a pasar ahora, me cansé de escuchar esto de vamos a investigar hasta las últimas consecuencias cada vez que había un hecho delictivo en una cancha, ya sea investigar hasta las últimas consecuencias para meter en cana al barra que había originado el quilombo, al dirigente que le daba las entradas y le abría las puertas del club al barra, al comisario que transaba y laburaba con las barras. Recuerden el caso Cabezas, cuando matan a José Luis Cabezas, se termina descubriendo después de una investigación que fue parte de un grupo de la barra de estudiantes que había viajado a Pinamar con carta libre para afanar durante todas esas vacaciones de verano en connivencia con la policía de turno, con el poder político de turno, con los jueces de turno, y eso no cambió. Eso no cambió y se los digo por haber vivido y viajado durante más de 10 años con la barra, en mi caso Independiente, pero esto era común a todas las barras. El negocio que tenían las barras con los dirigentes, con la policía, con el poder político, con el poder judicial, era enorme y no cambió. Porque si ustedes me dicen que se paraba el fútbol y en ese tiempo el Coprocede, el Aprevide y todas esas instituciones que se fueron, Tribuna Segura, cualquier cosa, el nombre que se les ocurra como si fuese gente honesta que viene a laburar en contra de la corrupción, no pasó nada, no cayó en cana ningún político, ningún juez, ningún comisario, ningún barra brava, por abrir esta investigación de ver quién los banca, cómo es el negocio de las drogas, cómo es el negocio de la reventa de entradas, cómo es el negocio de los trapitos, cómo es el negocio de los puestos en las adyacencias de la cancha. Al contrario, creo que inclusive los barras dentro de cada club fueron tomando más poder, incluso en algún momento hasta formar parte de comisiones directivas hoy en día, de ser dueños de jugadores, ya inclusive hasta están metidos en otros negocios del mundo del fútbol que antes era impensado cuando iban los visitantes y uno salía de una cancha, no sé, por poner un ejemplo, salías de la cancha de Gimnasia en el Bosque y a los 200 metros ya estabas pegado a los hinchas de Gimnasia, y te pasaba lo mismo en cualquier cancha, inclusive los que venían a Avellaneda también, ¿no?
Y digo, esto no se solucionó y por eso cuando hoy se habla del folclore, me encanta el folclore, amo el folclore del fútbol, estuve años con mi grupo de la banda de los Narigones llevando banderas y haciendo fiesta en las tribunas y era nada más lindo que ir de visitante. Esto no es que soy antipopular, todo lo contrario, es cuidar a la gente y a la familia, a los hinchas del club. Hoy tenemos a los clubes tomados por barras con internas inclusive, y no solo lo digo por mi club, sino en casi todos. Hay 2 barras por lo menos, Independiente, Racing, Almirante Brown, el club que se les ocurra. Sigue existiendo esa violencia, pero claro, los barras de hoy no tienen la experiencia de haberse peleado con barras visitantes porque prácticamente no se cruzan. Hay algún hecho aislado en Copa Argentina, que yo la titulo la Copa de las Barras, porque cuando se armó la Copa Argentina, que en general se juega entre semana a la noche, un partido en San Luis, qué sé yo, un Platense excursionistas en San Luis, y viajan las barras nada más, no viajan los hinchas comunes de los clubes, porque un miércoles a la noche a San Luis no son muchos los que pueden viajar. Y ustedes me dirán, bueno, pero ahí no hay muertos, no hay quilombo. Es lotería, y además porque nos enteramos la mitad de las cosas que pasan, nos enteramos lo que se ve en la tele durante el partido, que con un buen operativo digamos que no hay enfrentamientos, pero lo digo por experiencia, haberlo vivido. También hay quilombos desde que salen los micros de la barra del club, en este caso seguimos con el ejemplo excursionista platense, desde que salen de Vicente López o Belgrano hasta que llegan a San Luis, van delinquiendo en el camino, se van peleando con gente que cruzan en el medio, si es de otra hinchada que a veces los esperan. A ver, esto de la Copa Argentina son casos aislados y en general no pasa, pero si vuelve el público visitante, entiendo que va a ser paulatino, de a poco. Hoy es una prueba piloto en un rato nada más entre Lanús y Central. ¿Quién te garantiza que los micros que vengan de Rosario para acá no vengan haciendo quilombo en el camino? Y digo esto porque no se preparó nada para evitarlo, Estoy contando lo que pasaba hace 20 años y lo que va a volver a pasar ahora lamentablemente. Y más con esta policía. Yo recordaba, hubo momentos de las barras donde la policía trataba de no actuar, tenía la orden de no reprimir. Realmente se metía la policía cuando ya el desbande era muy grande, pero esta policía de ahora, la de Milei, la de Bullrich, que le pega a los jubilados en las marchas del Congreso, que le disparan a fotógrafos a quemar ropa y salen a justificar encima el accionar policial. ¿Se imaginan esta policía haciendo bajar a los hinchas de Central que vengan de Rosario, pegándoles prácticamente para que bajen del micro, revisándolos, generando incidentes? Tal vez no hoy porque van a estar todas las miradas puestas en ese partido, pero una vez que todo se normalice, va a ser imposible que no haya muertos en el fútbol argentino. No es que lo deseo ni mucho menos, ojalá que no, pero entiendo que no hay manera que no pase. A ver, y se los digo desde mi lado, tuve una época con mis amigos que nos juntábamos los sábados en auto en la General Paz e íbamos detrás de las barras a ver cómo entraban y salían de las diferentes canchas y cómo se cruzaban a veces por la General Paz. No sé, hemos ido a seguir, por ejemplo, a la barra de Chaca, ir a los Andes en un partido picante, estoy hablando de los 80 y pico, años 90, principios de los 90, fines de los 80, y capaz que en el camino vos veías cómo se cruzaban 3 micros de Chaca con 3 micros de Almirante Brown que iban a jugar a Capital y se cruzaban en la General Paz, y claro, eso ni salía en los diarios porque duraba 10 minutos de piedrazos, combates, autos rotos y lo que fuere, peleándose las hinchadas, y esto era permanente todo el tiempo, y en las estaciones de tren y en las estaciones de subte, ni siquiera hinchadas que jugaban entre sí, porque podía ser, no sé, gente de Independiente viniendo a la cancha de Boca y en la estación Avellaneda se cruzaban con los de Banfield que estaban yendo a otra cancha. Por eso digo, no solo lo que pasaba dentro de un partido y veíamos, sino todo lo que pasaba antes y después de los partidos en diferentes lugares de la capital, del Gran Buenos Aires o donde fuere. Y digo, como nunca se investigó en serio, como sigue existiendo esa connivencia entre dirigentes, políticos, barras, policía, no tiene sentido que vuelva el público visitante porque no los van a cuidar, porque no los van a proteger, porque va a volver a haber incidentes y muertes, lamentablemente, y ahí es donde no estoy de acuerdo. Digo, ya nos acostumbramos a este fútbol que no me gusta, claramente,
No es lo que yo deseo para el fútbol argentino y me encantaría haber ganado en La Boca el otro día en el torneo y que estemos 5.000 hinchas arriba gritando en la tercera bandeja con un estadio enmudecido. Nada más lindo, mis mejores recuerdos de cancha son yendo de visitante a ver Independiente donde se les ocurra, porque viajé no solo por Argentina a todas las provincias, sino también partidos de Copa Libertadores o Sudamericana por diferentes lugares del continente y realmente son de las experiencias más lindas que me han tocado vivir, como las más peligrosas también. Me tocó estar en situaciones de combate que no se pueden ni imaginar y que a veces no necesariamente fueron adentro de la cancha. Muchas sí y otras fueron yendo a comer un asado con la gente de Colón en la isla de Alto Verde, por poner un ejemplo así que recuerdo y que terminó a los tiros entre los hinchas independientes que estaban ahí y los de la isla que representaban a un grupo de hinchas de Colón. Pero yo lo que quiero hacer hincapié es en eso, porque cuando planteo esto con colegas, con compañeros que no viajaban como yo claramente, sino periodistas que desde el palco de prensa premian al club que mejor los atiende, pero no viven el ingreso del hincha de que se baja del micro, que cuando lo están palpando en la tribuna para entrar, cuando tienen que cortar las entradas y entran los barras y se pudre todo ahí en la entrada porque algunos vienen sin entradas. Otra cosa que va a pasar, a ver, si le dan a Central 6.000 populares para venir en Lanús, apuesto 1.000 a 1 que las primeras 500 entradas de esas 6.000 son para la barra. Digo, nunca va a dejar de viajar la barra en detrimento del resto de los hinchas. Y quienes están abogando por el regreso del público visitante, tal vez no tienen idea que esto es así, pero siempre fue así y va a seguir siendo, y va a volver la reventa de entradas de las barras, que está pasando todavía hoy, sigue pasando de local en algún partido importante. Bueno, ahora va a pasar de visitante también porque no le van a dar mucha capacidad al que le den, se van a acabar enseguida. Y una vez que se logró que la familia vuelva a la cancha, porque hoy cambió aquel fútbol que yo les estoy describiendo, el que me tocó vivir en las tribunas, donde inclusive yo veía los partidos de espalda subido al paravalancha en la tribuna Independiente, ese fútbol no va a volver más, esas tribunas no van a volver más, porque bueno, hoy es de la familia y tal vez esté bien que así sea. A mí me gustaba más aquel fútbol porque fue el que viví, no estoy diciendo nada diferente a eso, pero hoy se logró que la mujer tenga un lugar preponderante en las plateas, en la tribuna, los niños, la familia, y mezclar todo eso con el regreso del público visitante lo veo prácticamente impracticable. Sobre todo, bueno, en la mayoría de los clubes que ya no tienen ni lugar, ni ganas, ni estructura para que vuelva el visitante, ¿no? Está claro que cuando se habla del regreso del público visitante no va a ser como aquellas épocas de una cabecera completa de un club en la cancha del otro todos los domingos en todas las canchas. Va a haber un grupo, un puñado de hinchas en algún partido selectivo y no mucho más, pero bueno, así todo me parece que es una locura, que no están dadas las condiciones por la corrupción que sigue habiendo en la policía, en los dirigentes, en la justicia y en la política, y es comprarnos un problema que hoy el fútbol argentino no tiene.